Muy buenos días para todos ustedes, para comentarles que lamentablemente una pérdida más dentro del medio artístico. Y es que la primera actriz María Rubio falleció el día de ayer a los 83 años de edad. Ella falleció víctima obviamente de un paro cardíaco. Su nieta muy por la mañana pues anunció esta lamentable noticia. La actriz ya traía algunos problemas de salud, sin embargo no se esperaba que finalmente ella pues pasara por esta circunstancia de partir antes del tiempo esperado, ya que traía un nuevo proyecto con el cual ella quería continuar pues su carrera artística. Varios famosos el día de ayer se dieron cita en una famosa agencia funeraria para darle el último adiós. Por ahí vimos a Silvia Pasquel, vimos al Mago Frank, por supuesto a Alejandro Camacho, que trabajó con ella en la icónica telenovela Cuna de Lobos, la cual la volvió la reina de las villanas en México por este terrible personaje. Pero bueno, ¿quieren saber exactamente quiénes acudieron a darle este último adiós a doña María Rubio? Chequen esto. Dormida, así fue como la mañana del 1 de febrero, María Rubio fue encontrada muerta en el domicilio de su hija a los 83 años de edad debido a un paro respiratorio. La llamada reina de las villanas, gracias a su personaje de Catalina Krill en Cuna de Lobos, fue velada en conocida agencia funeraria de Félix Cuevas, lugar al que se dieron cita famosos como Silvia Pasquel, Yadira Carrillo, Alejandro Camacho, Leticia Calderón, el Mago Frank y Laura Zapata, así como su nuera Georgina Pedret y su nieta Fernanda Reyes, quienes revelaron que desde que murió Carlos Reyes, su hijo, durante un accidente automovilístico, ella ya no quería seguir viviendo, pues deseaba encontrarse nuevamente con él en el cielo. Sí, por un lado, porque, pues bueno, es la familia, es la mamá de mi marido, pero al final mi suegra se fue en paz. Lo que ella quería era estar con Claudio y pues ya está con él. Perder un hijo, yo creo que no hay edad en que a uno se le pueda aminorar el dolor, entonces pues sí, la verdad es que sí. Pues me despedí de ella como cualquier día normal. El martes. El martes la vi. Adiós, abuela, te amo, yo te adoro, ella. Pues ella quería irse y bueno, pues yo creo que la mejor manera es despedirla con el cariño y con la gente que la quería y la admiraba. Los famosos así la despidieron. Mamá, una excelente abuela, una excelente actriz, pero una excelente cocinera. La reina de las villanas se nos fue, nos dejó la reina de las villanas. Un gran personaje, una gran personalidad y en escena una gran maestra siempre. Escucharla era una gran enseñanza, ¿no? De su marido, de su carrera, de Catalina Krill, de todo, ¿no? Platicábamos de todo y tuve la gran fortuna de que que me tuviera esa confianza. Pues yo la veía cuando era muy chiquita, pero yo creo que todos los que estamos aquí, toda la gente en sus casas, no hay una persona que no conozca a Catalina Krill, ¿verdad? Sí, claro. Todos la vimos, todos la amamos. A ella no tuve el gusto de conocerla, más que de admirarla, como muchos de nosotros. Es muy raro, ¿no? El que sin conocernos físicamente llegues a querer y admirar a una persona de tal manera. No, y que es insustituible, porque nadie ha llegado a los talones de la señora como para poder volver a hacer el remake de esa telenovela. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Descansa en paz esta primerísima actriz María Rubio. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Bueno, este próximo domingo va a ser la entrega número 90 del premio Oscar, en la cual, bueno, Guillermo del Toro, el cineasta mexicano Guillermo del Toro, tiene 13 nominaciones precisamente por su película La forma del agua. Vamos a ver exactamente qué ha hecho Guillermo del Toro para merecer toda esta cantidad de nominaciones. Chequen esto. El cineasta Guillermo del Toro Gómez nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 9 de octubre de 1964. Desde muy pequeño mostró su pasión por la fotografía. A los 8 años de edad, su papá le regaló su primera cámara de video casera, con la cual empezó a realizar sus primeras grabaciones. También se preparó en el área de diseño y maquillaje, además de formar su propia compañía.
Guillermo fue cofundador del Festival de Cine de Guadalajara, así como fundador de la compañía Tequila Gang. Ha dirigido una gran cantidad de películas en distintos géneros como cómic, terror y fantasía. Guillermo se caracteriza por crear ambientes mágicos, fantásticos y hasta agobiantes en sus historias, e incluye de manera frecuente monstruos, insectos, relojería y muchas máquinas. Dentro de sus realizaciones más destacadas podemos hablar de Doña Erlinda y sus hijos en 1985, Cronos en 1993, El Espinazo del Diablo en el 2002, Hellboy en 2004, El Laberinto del Fauno en el año 2006, El Orfanato y Rudo y Cursi en 2007, entre muchas otras cintas. Ha ganado varios premios como el Ariel a la mejor ópera prima por Cronos en 1993, además el premio Goya en 2007 por El Laberinto del Fauno, un premio BAFTA a la mejor película por El Laberinto del Fauno, el León de Oro por La Forma del Agua, y hoy en día compite por 3 nominaciones al premio Oscar en la entrega número 90, en la cual su cinta ha sido muy bien recibida por la crítica internacional. Muchas felicidades por ese gran éxito, Guillermo del Toro. Continuamos con más información. Este fin de semana es fin de semana para ir al cine. ¿Quieren saber exactamente cuáles son las opciones? ¡Chequen esto! Hoy en la cartelera cinematográfica te damos las mejores opciones para que asistas al cine en compañía de tus amigos y tu familia. Roman J. Israel, ESQ. Roman J. Israel, ESQ, es un abogado defensor idealista y con vocación, cuya vida cambia drásticamente cuando su mentor, un ícono de los derechos civiles, muere. Cuando es contratado por una empresa dirigida por uno de los antiguos estudiantes del legendario hombre, el ambicioso abogado George Pierce, y comienza una amistad con una joven luchadora por la igualdad de derechos, una turbulenta serie de eventos desafían el activismo que siempre ha definido la carrera de Roman. I'm sorry, why are the sisters standing and the brothers sitting? That's gendered and sexist. And polite. And patronizing. And polite. Una mujer fantástica. Marina, una joven camarera aspirante a cantante, y Orlando, 20 años mayor, planean un futuro juntos. Tras una noche de fiesta, Marina lo lleva a urgencias, pero él muere al llegar al hospital. Orlando, ¿qué te pasa? No sé. Peter y Kylie son 2 hermanos cuya excéntrica madre, Helen, ha criado con la creencia que su padre murió cuando eran jóvenes. Al descubrir que esto era una mentira, deciden emprender una búsqueda por su verdadero padre y al mismo tiempo conocen a su madre más de lo que ellos probablemente deseaban. What are you doing here? We think we're your sons. Excuse me for a minute. There you go. Those jackasses are mine. Los huérfanos. Tras el fallecimiento de su madre, una familia comienza a percibir extraños sucesos en su propia casa y descubren que hay un espíritu maligno entre ellos y se ha desatado una serie de posesiones y asesinatos a raíz de un pacto satánico que su madre hizo muchos años antes. 21 Noticias, Berenice Ortiz.